Con la congresista Patricia Juárez, a la que hemos invitado para que nos dé su testimonio, por una parte, la manera como ha vivido estos días, que son de todas maneras excepcionales en nuestra República, por el impacto que ha producido su muerte, naturalmente, y también por el germen de discusión que se ha abierto, de un lado, pero de otro lado he visto también mucha insistencia en que podemos aprovechar de esta circunstancia y de las expresiones que han habido, algunas de ellas enfervorizadas, para eventualmente pasar a una etapa diferente, puesto que la vida política del Perú continúa y los desafíos también, y ya no estará presente naturalmente la figura de Alberto Fujimori. Señora Patricia Juárez, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Fernando. Comencemos primero sobre su propia experiencia de estos días de duelo y luego hablaremos más fríamente sobre política, porque de todas maneras es una noticia que, por previsible que haya sido, impresiona siempre y en este caso sorprende, porque no sabíamos que el presidente Alberto Fujimori, al menos la gran cantidad de peruanos, que estaba tan mal, ¿no? Bueno, Fernando, sí, efectivamente estamos nosotros apesadumbrados por el fallecimiento del presidente. Él venía ya hace un tiempo atrás, casi al poco tiempo de haber salido de prisión, venía con un problema que le había recrudecido, que se había nuevamente iniciado con un cáncer, pero él venía siendo tratado y además él venía comportándose con mucho optimismo respecto a los resultados. Él consideraba que iba a salir airoso de esto porque ya este cáncer lo tenía recurrente desde hace más de 20 años. Entonces había pasado ya algunas pruebas, ha tenido 5 operaciones desde que por primera vez se descubrió, entonces se consideraba que esto podía significar, digamos, un bache más en la vida y que él podría pasar esta circunstancia, ¿no? Entonces inició el trámite, inició el procedimiento con los médicos y la verdad es que había optimismo de parte de él. Se sometió a varias pruebas, a quimioterapias, digamos, no conozco bien exactamente, digamos, los términos médicos en que se desarrolló todo este tiempo, pero luego, digamos, con el paso del tiempo, el tema fue empeorando, ¿no? Ahora, lo que nos alegra muchísimo es que durante este tiempo, el presidente, si bien es cierto, estuvo visitando mucho los centros de salud, las clínicas, pidiendo varias opiniones, pero todo ese quehacer que él tuvo que realizar, acompañado siempre de Keiko, de su hija, él cada vez que salía recibía muchísimo el cariño y las demostraciones de la gente. Entonces, eso es lo que en este momento, de alguna manera, consuela su partida, porque él ha estado en libertad, él ha estado con su familia cuando ha tenido que discurrir esta enfermedad de estos últimos meses. Él ha estado acompañado de sus hijos, de los 2 que estaban acá en Perú, inclusive Sachi en un tiempo estuvo acá, viajó a Alemania hace muy poco. Y gozó de la simpatía de la gente, de los ciudadanos que en algún momento lo encontraban y querían tomarse fotos con él, querían compartir en algún momento, digamos, unas palabras de aliento. Creo que eso hizo que él tenga mucho interés en volver a la escena política. Nunca dejó, por cierto, ni siquiera cuando estuvo en los largos años que estuvo en prisión, de interesarse en el tema político. Yo alguna vez lo he visitado en la Diroes y la verdad es que tuvimos una larga charla en temas políticos sobre lo que él opinaba respecto, en ese tiempo era el gobierno de Pedro Castillo, y tenía siempre, digamos, un interés sobre cómo debía de conducirse la política en el país y cómo debía de gobernarse. O sea, él lo que manifestaba en esas conversaciones
que hemos tenido alguna vez era que no era difícil gobernar en el Perú. Él decía, pero eso se soluciona de esta manera, en tal pueblo, en tal lugar, hace falta, por ejemplo, una hidroeléctrica, o en tal sitio se puede poner un puente y entonces tú logras, digamos, articular estos dos pueblos de esta manera. Bueno, sobre obra pública, sin duda, él tiene un legado enorme. Tenía pero, un por conocimiento... ejemplo, seguridad ciudadana. Sí, no había el problema. Cuando él fue presidente era diferente. Era diferente. El problema del terrorismo, habían cabezas, habían organizaciones que hubo que combatir y se hizo con eficacia. Él y su predecesor, hay que decir que Alan García creó el GEIN y hubo también un esfuerzo. Y el ejército cambia su doctrina, también a fines de los años 80. No todo debe ser atribuido a lo que se decidió después del 90. Pero, ¿qué le dijo, si acaso hablaron, sobre la criminalidad y la delincuencia tal y como está ahora? Porque es un poco más difícil ver qué cosa es lo que se debe hacer y las pruebas que no hay planes. Yo no he conversado con él porque cuando lo he visitado, digamos, en la Diroes no ha sido, digamos, no hemos ido varias veces, yo he ido una vez a visitarlo, y luego cuando ya él estaba en libertad hemos tenido oportunidad de conversar respecto a inclusive fueron conversaciones ya más coloquiales, ya más amicales, respecto a algunas cosas anécdotas que había tenido en la vida, ¿no? Pero sí escuchaba, por ejemplo, a Carla Scheffer, un excongresista. Ella señalaba haber conversado este tema con el presidente Fujimori y que él le había señalado que era impensado, por lo menos en su gobierno, que la gente pueda asaltar o pueda tener, los delincuentes puedan tener en su poder armas de guerra para asaltar, para matar a la gente, y que eso no sea sancionado drásticamente. Hay un mercado de armas de guerra que se vende, incluso que exportamos, como hemos visto al Ecuador. Sí, entonces ese es un tema, por ejemplo, que nosotros, por lo menos yo, que tengo mucho interés hace tiempo atrás en los temas de seguridad ciudadana, que cuando tomé conocimiento de este tema, por otra persona, estamos nosotros preparando un proyecto de ley, efectivamente, para penalizar drásticamente la posesión de armas de guerra. Y el comercio, ¿no? El comercio, por supuesto, el comercio, la posesión y el uso de las armas de guerra, ¿no? Porque esto en el país, digamos, están ocurriendo cosas que efectivamente en ese tiempo, en los 90s al 2000 no ocurrían, pero tenemos que sancionar y tiene que haber firmeza, ¿no? Porque también con creo que en algún momento, por ejemplo, la propia policía, ¿no? Yo acabo de reunirme con el defensor de la policía y él señala que luego de ese suceso que ocurrió en el aeropuerto con una señora Buscaglia que digamos, atacó a un policía y que fue detenida de manera inmediata, claro, la Junta de la Corte Suprema, la Sala Plena de la Corte Suprema, había establecido a través de un acuerdo de Sala Plena que el ataque a un policía no significa un delito, sino que es una falta. Entonces, ese es un tema, por ejemplo, que inmediatamente nosotros, conocido en el despacho, estamos presentando un proyecto de ley porque el defensor de la policía en ese momento nos mostró que, por ejemplo, en Supe habían atacado a 3 policías, una turba. ¿Delincuentes o manifestantes? No, eran de acuerdo a lo que él nos señaló, era una gresca. Los policías intervinieron y fueron separar a gente, atacados, pero terriblemente, con arma blanca. Y habían ido las personas que, digamos, habían sido identificadas y finalmente la fiscalía les había dado libertad. O sea, él decía, ¿por qué? Porque finalmente atacar a un policía no es delito. No es un delito, o sea, está mal redactado el Código Penal respecto a ese punto. Exactamente. Entonces, por ejemplo, hay temas tan relevantes como esos para combatir, digamos, la delincuencia. Sí, yo quiero preguntarle sobre otro proyecto de ley, pero después de terminar el aspecto, digamos, humano de la muerte del señor Fujimori, y porque algunos han expresado naturalmente que debe ser celebrado como el mejor presidente de la historia del Perú,
otros sostienen prácticamente lo contrario. Y hay el tema real de las víctimas, ¿no? Que han estado presentes en los juicios que se han hecho y en el juicio que estaba en curso, que es el juicio de Pativilca u otros que podían venir. Pero al mismo tiempo se han oído voces para aprovechar esta circunstancia para promover nuevas formas de diálogo y de concertación política, porque tenemos problemas comunes, lo que ha mencionado usted, que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Hay que resolver, hay que modificar leyes, hay que perfeccionar instituciones del Estado. Esta mañana conversamos en Ampliación de Noticias con el ex congresista Jorge del Castillo, que nos dijo que él había conversado y que estaba proponiendo a un grupo primero de personas conocidas de confianza, pero a ampliar esto. ¿Tiene conocimiento de esta iniciativa? ¿Qué nos puede decir sobre eso? A ver, no conozco exactamente la iniciativa, pero la verdad es que yo sí creo que la muerte del presidente Alberto Fujimori debe significar también para el país un nuevo comienzo, ¿no? Un nuevo comienzo también para que podamos dejar de lado los odios, para que dejemos los antis, porque ya durante mucho tiempo creo que ha gobernado en muchas personas el anti, es enormemente satisfactorio y la familia Fujimori está muy agradecida y por supuesto todos quienes militamos en Fuerza Popular por las muestras de los ciudadanos que llegan a cada momento también, ¿no? de las instituciones han en habido su gremios, conjunto. han habido el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal y los expresidentes. Yo creo que todos. Así es. Incluso Todos se han Vizcarra, pronunciado. Humala y hace pocos minutos Toledo, Sí. desde la prisión. Es cierto que tuvieron alguna relación mientras coincidieron en la prisión de la Diroes, ¿no? Yo creo que todos se han expresado, menos Pedro Castillo, ¿no? Sí, hay realmente lo que se puede ver es un ánimo de, por ejemplo, las personas que han sido opositoras políticas y que se han presentado a expresar su respaldo, nosotros en Junta de Portavoces, las fuerzas políticas del Congreso en su conjunto, han expresado sus condolencias y han todas, sin excepción, han aceptado la decisión de la mesa de declarar, digamos, cumplir con la declaración del duelo, sí, pero también de dejar, por ejemplo, las actividades del día de ayer. Los ciudadanos que se han presentado voluntariamente al velatorio de Alberto Fujimori, cada uno revela o reseña una historia diferente, una historia de gratitud, de agradecimiento, y eso es lo que tiene también la familia hacia cada una de las personas que se han presentado durante todos estos días, que han hecho largas colas solamente para expresar ese agradecimiento por vivir en un país en paz, un país en libertad. Y creo que es sumado a los pronunciamientos políticos, sumado a lo que la gran mayoría de ciudadanos piensa en este momento, creo que esta es una nueva etapa, una etapa efectivamente de reconciliación, es una etapa de dejar de lado, digamos, los odios y tener grandezas por realmente por las personas que en su momento, por ejemplo, han gobernado y que dejaron un legado para el país. Creo que es momento de ver lo bueno, de ver todo lo bueno que debe, digamos, prevalecer realmente en nuestra sociedad, ¿no? Y no estar viendo realmente o viviendo con base en odios y en distancias, que creo que es lo que ha hecho que el Perú, digamos, no prospere durante estos años. De acuerdo, usted reconocerá, sin embargo, que decisiones como cerrar el Congreso sin tener autoridad constitucional para eso contribuye a la polarización, sino al odio, ¿no? Bueno, creo que por eso en el caso de Vizcarra, nadie a Vizcarra, por ejemplo, después de cerrar inconstitucionalmente el Congreso, nadie le ha dicho a Vizcarra dictador. O sea, más bien Vizcarra en muchos de los casos es aplaudido, ¿no? Y muchos de... Pero convocó inmediatamente elecciones, ¿no? Cierra y convoca elecciones. No tenía derecho eventualmente, pero por convocó supuesto. elecciones. Mientras que el señor Fujimori tuvo que pasar por un largo proceso a través de la OEA, ¿no? Se convocó al Congreso Constituyente Democrático, que finalmente elaboró esta Constitución. Después de un cierto tiempo y bajo presiones de la OEA, usted sabe que no era pero la Constitución es la Constitución que ha salido producto de ese Congreso Constituyente Democrático y que fue sometida a referéndum. Es la única Constitución
que ha sido sometida a referéndum en nuestro país. Entonces yo creo que de verdad debemos de dejar de ver, digamos, las cosas que en muchos de los casos han sido mitos a lo largo de tantos años, como por ejemplo la renuncia por fax. Ya creo que esta es una excelente oportunidad, es el momento para aclarar que nunca hubo una renuncia por fax. El doctor Alejandro Aguinaga, que ha sido una persona que ha estado al lado de Alberto Fujimori, siempre lo explicaba, pero creo que ahora es momento de escuchar que nunca se dio una renuncia por fax. Él firmó una carta autógrafa que le entregó a su edecán para que venga al Perú. Exactamente. Y cometió el error quizá de fotocopiarla y mandarla a su primer ministro para que sepa. Pero el primer ministro se precipitó, quizá para quedar bien con los constitucionales de la época, y presentó eso como si se lo hubieran mandado. Como si fuera una renuncia por fax, cosa que no es cierto. Era el edecán el encargado de presentar. Por ejemplo, solamente el hecho de haber firmado la paz con Ecuador, que era un problema latente que muchos de nosotros recordamos, que vivimos durante tanto tiempo, tuvimos familiares que fueron a pelear a esa zona. La verdad es que trajo también al Perú ese sosiego que se requería por lo menos en problemas limítrofes. Con eso terminábamos esa época en donde había siempre la incertidumbre por los problemas con Ecuador. Eso y mucho más. Yo creo que hay que recordar, sin duda, ahora, las cosas buenas. Sí, respecto de su partido, ya no del señor Fujimori, es cierto que adhirió al partido. El último acto público que hizo en su vida fue inscribirse como miembro de Fuerza Popular, ¿no? Me parece que en junio de este año, poco antes de que se cierre el plazo para poder ser candidato por lo demás. Sí. ¿Qué cambios cree usted? ¿Qué cambio en la actitud? ¿Qué cambio en la toma de decisiones se puede producir en su partido, el partido al cual adherió usted también hace unos años, porque antes venía, creo, de otro, ¿no? Cuando fue regidor estaba... De Solidaridad Nacional. Solidaridad Nacional. Sí. Había cuenta de que se le consultaba de todo a Alberto Fujimori, aún estando preso, seguramente, de manera que será difícil adaptarse a que ahora ya no hay una instancia superior a la que consultar. ¿Qué cambios va a haber en el partido? Nosotros, digamos, siempre hemos respetado mucho al líder histórico del pensamiento fujimorista, o sea, en realidad siempre hemos escuchado a las personas que hemos ido y hemos conversado, pero también tengo que decir que yo, por ejemplo, he sido vocera del grupo parlamentario. Y no es exacto decir que le consultábamos todo a Alberto Fujimori porque no era así. Nosotros hemos trabajado siempre el Comité Político de Fuerza Popular. ¿Del cual usted es miembro también? Sí, yo soy miembro del Comité Político, por eso puedo dar fe de eso. Nosotros hemos trabajado siempre y hemos debatido los temas que teníamos que finalmente aprobar en el Congreso de la República. Siempre hemos respetado las opiniones del presidente Fujimori y creemos que ahora hacia adelante, en principio, antes de pasar a eso, quería comentar que cuando el presidente Fujimori toma la decisión de querer incursionar nuevamente en política, su hija, Keiko Fujimori, quien lo acompañó durante todo este tiempo desde que él salió de prisión y siempre estuvo pendiente de sus temas médicos, de sus temas de salud y de la voluntad que él tenía de volver a postular a la presidencia de la República, ella anteponiendo, por supuesto, su legítima aspiración a volver a postular, ella promovió que el presidente firme su adhesión a Fuerza Popular para que pueda postular a la presidencia de la República, dando ella un paso al costado, ¿no? La verdad es que muchos de nosotros en ese momento, digamos, tuvimos una sorpresa, pero fue una decisión de una hija que realmente quería permitir que después de una conversación que ellos tuvieron muy seria, ella quería permitir que su padre postule a la presidencia porque él había expresado su deseo de servir una vez más al Perú. Nosotros vamos a continuar con la línea del partido. Nosotros somos un partido que tiene 30 años en la vida política y 30 años de manera ininterrumpida con presencia en el Congreso de la República. El partido no corriente, bueno, pero el partido, usted sabe, digamos, Alberto Fujimori quedó y cerró varios, sí, ¿no? estoy hablando del fujimorismo que desde el 1990 tiene presencia en el Congreso.
Nosotros continuamos con el trabajo partidario, nos hemos enfocado mucho en los jóvenes y cuando hablaba de las personas que, por ejemplo, ahora están yendo de manera voluntaria a visitar al presidente, vemos a muchos jóvenes y muchos jóvenes que han reseñado y han dicho, han expresado el por qué están ahí y señalan que es porque antes pensaban diferente y que luego después de haber escuchado, de haber visto inclusive las memorias que él ha estado, los mitos que él ha estado también un poco desnudando, han considerado que efectivamente ha sido un buen presidente. Entonces, escuchar eso realmente es gratificante, ¿no? Señora Juárez, una última pregunta relativa a lo concreto. El día de hoy ha sido presentado un proyecto de ley en el Congreso, no sesionando hoy, o no sesionó el Pleno ayer, por Perú Libre, para restablecer la inmunidad de los congresistas durante su mandato y un año más. ¿Qué le parece eso? A priori, porque no sé si habrá tenido ocasión de leer. No lo he leído. En fin, el objetivo es no lo he leído. Darle más privilegios, inmunidad restablecida a los congresistas. Pero hay un tema que es también importante que la opinión pública conozca. Los congresistas no tienen inmunidad, ni han tenido tampoco antes, frente a delitos comunes. O sea, infragancia. No, pero a delitos comunes en general, ¿no? Me refiero a cómo estuvo, cuál era el concepto de la inmunidad antes de que sea quitada, ¿no? Nunca los congresistas han tenido la posibilidad de que puedan defenderse, digamos, o anteponer la inmunidad, su inmunidad, cuando cometen un delito. Si alguien, un congresista, mata a una persona y es detenida en ese momento, no puede alegar inmunidad porque es un delito común. La inmunidad, digamos, se da por delitos de función. Por ejemplo, nosotros acabamos de ser denunciados por el fiscal de la Nación. Nos han iniciado investigación preliminar a los miembros de la Comisión de Defensa por haber emitido un voto, y está la resolución de apertura de diligencias preliminares firmada por el fiscal de la Nación. Hemos sido, por supuesto, todos somos susceptibles de ser investigados y debemos de colaborar realmente con la justicia. Yo he ido al Ministerio Público, pero nosotros estamos protegidos constitucionalmente por nuestros votos. Nosotros no podemos ser cuestionados porque lo dice de manera expresa el artículo 93 de la Constitución. Sí. Sin embargo, no están sometidos yo me a mandato imperativo. No yo me he apersonado al Ministerio Público y, por supuesto, el fiscal de la Nación, que es el llamado a llevar a cabo la diligencia cuando se trata de aforados, como es mi caso, no se encontraba presente en la diligencia y más bien le delegó a un fiscal superior y luego el fiscal superior tenía de ayudante a un fiscal provincial, ¿no? Entonces, la verdad es que eso, por ejemplo, es un exceso. Muy bien, el Congreso de la República se está pronunciando. Y cómo procede el fiscal Villena frente a esto. En todo caso, muchas gracias, señora Patricia Juárez, por estar con nosotros y por haber venido y haberse desplazado después de un día. Si me permites por favor. Un segundito, sí, el día de mañana vamos a tener una misa de cuerpo presente a las 9 de la mañana, igualmente en el Museo de la Nación, y nosotros invitamos a todos los ciudadanos que quieran acompañar hasta su última morada del presidente Fujimori, que nos acompañen el día de mañana, y agradecemos a todas las personas que hasta el día de hoy se han apersonado. Y la verdad es que resulta muy esperanzador ver cada gesto, cada persona, cada historia. Muchas gracias. Es lo único que podemos decir. Gracias a usted por su presencia acá, señora Patricia Juárez. Que tenga muy buenas noches y mañana que tenga un día que será sin duda de duelo, pero que se sienta alentada por las razones que usted misma ha mencionado. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias. Vamos a hacer una pausa, después de la cual conversaremos con el alcalde